Yo como supongo que todas las personas que tienen 16 o 17 años, cuando ingresé a la universidad, me sentía muy joven como para tomar decisiones tan importantes como la carrera que tenía que seguir y que iba finalmente a marcar mi vida. Eh, y me sentía muy joven y muy inseguro, y sentía que era una responsabilidad muy grande, tomando en cuenta que a esa edad le tenía miedo, por supuesto, a crecer en la indigencia, a no poder ganar suficiente dinero como para mantener a la familia que quería formar más adelante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es una cosa que a mucha gente la desanima de estudiar sus verdaderas vocaciones, ¿no? El temor a no hacer el suficiente dinero como para llevar una vida decorosa, ya no digo desahogada. Mucha gente no estudia historia o literatura o qué sé yo, arte, por el temor a no ganar suficiente dinero. Y ese fue mi temor, lo digo con absoluta franqueza. Y creo que fue el temor de muchos de mis amigos que tenían vocaciones como la historia, o la sociología, o la poesía, pero que se dedicaron, en vez de esas vocaciones, se dedicaron al derecho, ¿no? Yo, desde muy chico, digamos, sentí una gran vocación hacia el arte, primero el arte plástico, y luego con el tiempo hacia la literatura. Y siento que mi vocación ha sido tan fuerte que a pesar de decisiones como estudiar derecho, me he terminado dedicando a la literatura y al periodismo, ¿no? Para mí la literatura ha sido fundamental. Yo no podría vivir sin la literatura, yo no podría vivir sin leer, sin escribir. Yo siento que es lo mejor que me ha pasado, poder leer y poder escribir, esa posibilidad de vivir vidas paralelas, de conocer lugares a los que físicamente nunca podría llegar, como, qué sé yo, la Francia de los bohemios, la Rusia de las guerras napoleónicas, la Segunda Guerra Mundial. Todas esas son posibilidades que me ha dado la literatura, todas esos son viajes que he podido emprender gracias a la literatura. Sí siento que el derecho me ha ayudado dentro de mi carrera, no tanto en la literatura como en el periodismo. Siento que la formación jurídica a mí me ha servido mucho. Yo creo que he tenido muchas ventajas comparativas con personas que habían estudiado periodismo y que se dedicaron al periodismo. Cuando comencé a trabajar en Canal N, por ejemplo, tenía un fondo de información jurídica, y creo que también el razonamiento jurídico ayuda mucho, que creo que en mi caso me ayudaron a marcar alguna diferencia y a destacar un poco en esos años, ¿no? Siendo un pésimo alumno de derecho como lo fui, ¿no? Una persona que no sentía la más mínima vocación por dedicarme al derecho. A mí no me gustaban las leyes, sentía que era un esfuerzo vano dedicarme al derecho. Terminé la carrera, me tardé un montón de tiempo en acabar la carrera, 11 años me tardé en acabar la carrera. Lo hice a disgusto, pero sí reconozco que me ayudó mucho, que me sirvió mucho. Sí animaría también a las personas que están en la disyuntiva de dedicarse a lo que realmente les produce placer, o dedicarse a algo que creen que les producirá algún ingreso bueno, a dedicarse a lo que les produce placer. Yo repito mucho una frase de Alessandro Barico, el autor de Seda, ¿no? Alessandro Barico dice que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las experiencias. O sea, las personas ricas son personas que han acumulado muchas experiencias, y que cuando llegan a su vejez tienen todo este bagaje detrás, ¿no? El dinero finalmente, ¿de qué sirve, no? El dinero, a uno no lo entierran con su dinero, y si lo entierran a uno con su dinero, es un absurdo, no le va a servir de nada allá abajo. Las experiencias, en cambio, uno se las lleva a la tumba, las experiencias lo acompañan a uno más allá de esta vida, y creo que esa es la verdadera riqueza. Yo estoy de acuerdo con Barico en eso. Como te digo, no sé si de manera muy directa influyó mi carrera en el derecho en mi obra literaria, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando era la semana de exámenes parciales, de exámenes finales, estaba en la facultad, que era la semana que más leía yo. O sea, no estudiaba, cogía novelas y me dedicaba a leerlas. Creo que estaba tan a disgusto en esa semana, le tenía tanto miedo a la semana de exámenes, porque yo no casi atendía clases, y sin duda no era una persona que sabía mucho de derecho ni estaba muy involucrada en los cursos. Le tenía tanto miedo a fracasar en esa semana que simplemente mi reacción, en lugar de esforzarme por salir adelante, era aislarme en los libros, aislarme en la literatura,
Eso contribuía sin duda a que mis notas fueran peores, pero me permitía sobrellevar esa semana. Así que a la pregunta que me haces tú, yo no sabría responderte, no sé si me ayudó mucho. Me ha ayudado mucho el paso por la Facultad de Derecho a mi formación como escritor. Algunas amistades que hice en la Facultad de Derecho, algunas vivencias fundacionales que tuve en la Facultad de Derecho, ¿no? Amigos entre los profesores como Javier Neves, Alfredo Villavicencio, Kiko Felices, que ahora es profesor en la Facultad de Derecho, fue mi jefe de práctica en Introducción a la Ciencia Jurídica, es uno de mis mejores amigos. Y sin duda amigos entre los alumnos, ¿no? Por ejemplo, Julio Arbizu, que es el ex procurador anticorrupción, es mi mejor amigo de la universidad, mi hermano casi de aquella época. Nos seguimos viendo y él era un gran poeta y era un gran lector, una persona muy dedicada a la literatura, a quien la lucha contra la corrupción terminó ganando, felizmente para nuestro país. Pero con él hablaba mucho de literatura y en general con mi grupo de amigos, ¿no? Y creo también que el ambiente universitario, no solo del ambiente universitario dentro de la universidad, sino de los alrededores de la universidad, quiero decir, los bares, las borracherías que hay ahí cruzando la universitaria, para mí fueron fundamentales, ¿no? Grandes borracheras frente a la universidad, que fueron el inicio de grandes historias, de grandes amistades, de grandes hermandades. Todo eso creo que para mí, no voy a negarlo, fue importantísimo y creo que no sería la persona que soy y sin duda no sería el escritor que soy, bueno o malo, sin esas vivencias, ¿no? Noche de Cuervos, mi primera novela, yo la escribí en 13 meses, en 3 meses de vacaciones, encerrado en la oficina de Javier Neves, en la Católica. Javier me dejó la llave de su oficina, entonces yo iba todos los días, me impuse un horario, hice lo que siempre había querido hacer, e iba muy temprano a la universidad, llegaba a las 9, 10 de la mañana, y me quedaba trabajando en la novela hasta que cerraba la universidad, hasta las 6, 7, porque era vacaciones, no cerraba más temprano. Entonces yo me pasaba ahí todo el día, yo era deportista de la universidad, tenía un almuerzo por ser deportista de la universidad, almorzaba ahí en la universidad, y volví a trabajar el resto de la tarde, y así fue que escribí Noche de Cuervos. No habría podido escribir sin duda esa novela sin esa infraestructura, ¿no? Sin la Facultad de Derecho y la oficina del jefe del departamento académico, en esa época Javier Loera, y en esa computadora escribí mi primera novela. No sé si esa computadora todavía existe y todavía tiene ese archivo original de Noche de Cuervo, ¿no? Después, cuando terminé ese primer manuscrito, era un manuscrito de 150 páginas, fue gracias a Julio que llegué a la segunda persona que me ayudó a publicar ese libro, que ya fue fuera de la universidad, ¿no? Que fue Osvaldo Reynoso, que ha muerto hace tan poco. Yo llegué y le toqué la puerta con Julio, que había sido alumno de su taller de creación literaria, y él fue muy generoso también, me abrió la puerta de su casa, me permitió entrar, me permitió dejarle el manuscrito, lo leyó y a partir de ahí comenzó otro camino, ¿no? Que fue el camino ya de la publicación de esa novela y de las que vinieron después. Me parece que nadie debería apartarse de la literatura y no solo los estudiantes de Derecho, ¿no? Los seres humanos nos diferenciamos los unos a los otros no por nuestra estructura física. Es cierto que hay sutilezas que nos diferencian unos de otros, ¿no? Pero vistos en líneas generales todos somos iguales, todos tenemos 2 ojos, una nariz, 2 brazos, qué sé yo. Lo que realmente nos diferencia a unos de otros es nuestra historia, nuestras vivencias. Esto es lo que hablábamos cuando mencionamos a Alessandro Barico, ¿no? Nosotros somos quienes somos por lo que hemos vivido, por lo que nos ha tocado experimentar, por nuestra historia, ¿verdad? Y nuestras historias, cuando se entremezclan, forman algo mucho más complejo, que es la historia de la humanidad, ¿no? Así que nosotros los seres humanos necesitamos las historias, somos una historia, ¿no? Y no podemos alejarnos, creo yo, de la fuente, de la esencia de las historias, que es la literatura. La literatura construye mejores personas, construye personas capaces de cuestionar, personas que aspiran a un mundo diferente, que aspiran a un mundo mejor. Los escritores escribimos porque no estamos contentos con esta realidad que nos ha tocado vivir, y por eso los autócratas, los dictadores le tienen tanto temor a la cultura y tanto temor a la literatura. Por eso hay tantos autócratas
qué sé yo, Franco, Stalin, ¿no? Que se han dedicado a censurar a los escritores de literatura. Porque los escritores de literatura son subversivos por naturaleza, porque la literatura es subversiva por naturaleza, porque las personas son muy cuestionadoras. Y yo creo que los estudiantes de derecho, los abogados, no deberían conformarse con la realidad que les toca vivir, deberían ser cuestionadores, deberían aspirar a construir a partir del derecho un mundo mejor, así como lo deberían hacer los médicos a partir de la medicina, a partir de todas las profesiones, ¿no? Entonces, no tengo una sola respuesta a esa pregunta que me has hecho, creo que es una pregunta oceánica. Tengo varias pistas, que son las que de alguna manera he tratado, digamos, de presentar en este esbozo de respuesta. Pero creo que es fundamental no dejar de leer, creo que es fundamental no conformarse con la mediocridad de la realidad. Creo que a uno lo vacuna contra el cinismo la literatura y además le abre un universo de vivencias y de belleza placentero, es divertido, ¿no? Hay un montón de motivos para leer, hay un montón de motivos para escribir. Cualquiera que sea el motivo que uno escoge, ese estará bien, ese lo llevará por un buen camino, que es el camino de los libros, ¿no?